antropología social por la Universidad Iberoamericana en 1993. Actualmente es profesora investigadora del posgrado en antropología social de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus temas de interés son la antropología de las organizaciones y del trabajo, así como problemáticas locales de la globalización. Dentro de los trabajos que ha publicado recientemente, es un libro de autoría única, Configuraciones productivas en la globalización, trayectorias a la mexicana, que fue editado por la Universidad Iberoamericana y el CIESAS en 2016. Y bueno, pues para dar comienzo a esta charla, pues doctora Carmen, le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, María. Un gusto tener a alumnas queridas de la Ibero en esta red y invitados también. Y me da un gusto tremendo poder platicar de algo que parece, pues, mantenerse no solamente vivo, sino en permanente actualización, que es lo que le nombramos informalidad, ¿ok? Entonces, por alguna razón se mantiene el término. Y yo lo que quisiera platicar con ustedes, discutir, es qué es lo que estamos entendiendo por informalidad y por qué es importante discutirlo y abordarlo con diferentes enfoques, ¿sí? Entonces, a ver, yo lo que quisiera es platicar y mi planteamiento es que la informalidad no se puede entender si no se explica la posición que tiene en un sistema mayor, ¿no? Hay una relación estructural de este segmento que quiere decir muchísimas cosas, y que está encubriendo un proceso, digamos, de producción y extracción de valor de manera sistémica, y eso es lo que quiero platicar con ustedes. Todo lo que implica haber echado en el mismo saco el concepto de informalidad. Entonces, yo lo que quiero es, de alguna manera, hacer o hacerles un planteamiento crítico de lo que ha sido la estereotipación clásica de la informalidad como algo precario, ¿sí? Y para eso quiero hablar de ello como parte de una lógica de cadenas de valor. La mayoría de estas cadenas de valor son cadenas globalizadas. Y por otro lado, hablar de lo que estoy ahora trabajando, que es la famosa economía de plataforma, o sea, la virtualización de nuestras vidas, nuestra economía, nuestra gobernanza, y cómo la así llamada informalidad tiene posibilidades de expansión y diversificación enormes en esta economía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es primero ese modelo tradicional? Bueno, estamos hablando de un trabajo precario, de un trabajo de pequeña producción, pequeña distribución, que parece que es una propuesta periférica, poco productiva, y que efectivamente sí existe, o sea, sí hay esa informalidad que puede verse claramente a lo mejor en algún zaguán de alguna vecindad, una persona que está vendiendo quesadillas y que está resolviendo un problema en vecindades que no tienen ni siquiera infraestructura para cocinarse, y está resolviendo un problema, ¿sí? Un problema, digamos, en situaciones periféricas, en zonas urbanas. Eso es real y eso cuantitativamente puede ser muy numérico,
pero no es suficiente para entender qué es la informalidad, ¿no? Entonces, vámonos a los otros modelos en donde podemos insertar la informalidad. Primero, hay que entender que es una complejidad sistémica que no se puede entender si no se entiende a una economía mundial. Y quienes han leído a David Harvey, ya vieja historia desde su libro clásico de posmodernidad, sabemos que esa economía mundial tiene un centro de operación muy potente, pero cada vez más reducido, y que es un núcleo estable y un núcleo estratégico que dinamiza el resto de la economía, ¿sí? Y donde en este núcleo se concentra básicamente la apropiación de valor. O sea, se concentra toda la riqueza que en otros espacios de la economía vinculados a estos nodos, núcleos estables, están generando riqueza, pero muchos de estos espacios fuera del núcleo viven en un proceso, digamos, si no de sobrevivencia, sí de una dependencia tremenda a este núcleo estable, ¿ok? No solamente estamos hablando de las grandes firmas, bueno, sí estamos hablando de firmas globales, pero también digamos que todo el sistema de distribución de narcóticos es parte de ese núcleo estable y estratégico, ¿ok? No estamos hablando de una división entre legal e ilegal o lícito e ilícito. Todo eso se tiene que romper, ¿sí? Sino estamos hablando de algo distinto, algo que es estratégico, que controla, que tiene un poder superior, digamos, para tener una red de comercialización, de distribución, de producción, digamos, totalmente estratégico para la economía mundial. Entonces, lo que vemos en esa economía es que se vincula en red. Hay relaciones directas, hay maneras de acumular riqueza directa y también de manera indirecta. Y entonces, lo que es importantísimo para entender ese núcleo estable es qué sucede en esa periferia heterogénea, ¿sí? Y entonces, además de ver qué sucede, es qué mecanismos de control existen para poder hacer una administración de los recursos y poder vincular y cooptar la riqueza en este núcleo estable y estratégico. Entonces, una de las grandísimas cosas que tenemos que hacer es eliminar estigmatizaciones, porque yo creo que si algo tiene desafortunadamente la economía informal es que ha sido altamente estigmatizada. Y entonces, para entenderla, para de veras ver su dimensión sistémica, hay que efectivamente desestigmatizarla. Entonces, ¿quiénes son los primeros que siento yo que estigmatizan a la informalidad? Pues son organismos internacionales. Vi un informe de la OIT de este año y sigue persistiendo su análisis de la informalidad vinculado a la ilegalidad, haciendo un análisis muy individualizado de un mercado de trabajo individualizado y además precario, y también como un reservorio, una opción que tienen los que no han conseguido empleo en el sector formal y un espacio de explotación. Estos son estigmas que hay que ver con mucha precisión, ¿sí? Porque no todo es eso, o sea, no toda la informalidad es así. Y a mí me llama la atención que uno de estos organismos internacionales, y justo uno que es latinoamericano, que es PREALC,
con Víctor Tocqueville, propuso un análisis estructural derivado o inspirado en la teoría de la dependencia. Esto fue en la década de 1970, justo cuando la teoría de la dependencia era tan potente, teoría que se origina en Latinoamérica. Y esa teoría tuvo que ser legitimada, ¿no? Cuando en su ruta, en su genealogía, es reconocida en el norte global como una propuesta que decía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, lo que hizo Tocqueville es que dijo, no es una propuesta paralela, o sea, no existe lo formal, bueno y puro y santo, y por otro lado lo informal, que es todo, digamos, lo que implica explotación, que implica precariedad, que implica baja tecnología, sino estamos hablando de múltiples relaciones, múltiples conexiones que ponen en un proceso de retroalimentación lo formal y lo informal. Y entonces Tocqueville mismo dice, pues tenemos que hablar, y ahí empiezan también todas las propuestas, digamos, de globalización dentro de un enfoque sistémico inspirado por Wallerstein, que dice, hay una lógica de capitalismo que no tiene que ver con un referente Estado-nación, que en ese momento era lo que se privilegiaba, todo tenía que ver con el Estado-nación, sino ese capitalismo es totalmente transnacional y ese es el que incentiva, ese capitalismo es el que incentiva el crecimiento de la informalidad. Y otra cosa importante es que hay una forma de gobernanza en este vínculo entre formal e informal, y la gobernanza es totalmente clientelar, ¿no? Y esa gobernanza quiere decir que hay de alguna manera respaldos ilícitos, corruptos de los gobiernos locales que aportan protección. Entonces, si hay esa protección, habría que hacerse preguntas del por qué aportan esa protección, ¿no? Y al parecer esa protección es tan potente, es tan fuerte, que no hay manera que la formalización de actividades de lo informal a lo formal puedan sustituir esas prácticas de protección que tiene la informalidad, que de alguna manera le benefician, o sea, le permiten operar, cosa que si una formalización está solamente dirigida a que el gobierno, el SAT mexicano, pueda obtener impuestos, una entrada, digamos, vía impuestos, eso para la informalidad no le reporta nada, ¿no? Le reporta, digamos, a lo mejor una suerte de tarifa estable de su presencia informal, digamos, su presencia en talleres pequeños, en puestos ambulantes, que puede ser inclusive mejor porque es un referente estable a todo lo que tienen que pagar por el uso de suelo, ¿no? O sea, todo lo que puede ser las negociaciones clientelares que tienen con los funcionarios públicos a nivel de contacto directo, que tienen una serie de prácticas pues ya muy normalizadas en este sector, ¿sí? Históricamente normalizadas. Entonces vámonos a los segmentos de cadena de valor. Uno de los segmentos, y muy dentro del modelo latinoamericano, es el trabajo que le llamamos intramuros. Es una suerte de manufactura, de ensamble intensivo en mano de obra,
Si nosotros vemos las fotos que aquí se presentan, podemos ver que se trata del uso del espacio doméstico, que ahora parece muy común en todas nuestras casas con la pandemia, pero en un momento determinado la maquila domiciliaria era la que operaba de alguna manera invisible, ¿no? Tanto en zonas urbanas marginales, pero que se expandió a zonas rurales. Hay muchas zonas rurales que en las casas existen estas prácticas. ¿Cuál es la relación que tienen? Pues es un pago por pieza, en donde sobre todo hay mujeres que trabajan porque tienen una flexibilidad, digamos, de horario y pueden combinar ese trabajo doméstico con este tipo de trabajo por pieza, que puede ser un proceso de alta explotación, porque hay también el esfuerzo invertido de niños y también de ancianos, que en realidad no le representa directamente ningún pago como tal, le representa una entrada a la familia, y que obviamente si uno ve todo el esfuerzo acumulado en la manufactura de esto, pues obviamente le es conveniente a quienes son los que controlan esta red de maquila domiciliaria y después lo venden pues en un sinfín de mercados, ¿sí? Inclusive en tiendas formales, ¿no? Inclusive en tiendas formales. O sea, sí hay un vínculo, no solamente estamos hablando de producción informal para la venta informal, sino hay múltiples vínculos que aparecen de esa manera, ¿ok? Y esto pues está en un plano muy internacional. Si ustedes ven en la figura de abajo, estamos viendo dos personas, dos hombres que pues tienen, digamos, pueden ser de Bangladesh, pueden ser de India, ¿no? Donde es exactamente la misma situación, ¿no? Pago, digamos, por pieza, y esto hace que haya muchísimas prendas que inclusive nosotros usamos, que están producidas en condiciones pues de esta naturaleza. Cosa similar, muy similar pasa en todo lo que es la agroindustria, ¿sí? Y de la misma manera vemos la incorporación de niños, el trabajo femenino, un trabajo agrícola en la mayoría de las veces es estacional, y que las personas, los campesinos para sobrevivir, lo combinan con producción de autoabasto, ¿no? Su propia milpa que les permite comer, y bueno, pues por la limitada extensión de esas hectáreas para el consumo familiar y el incremento de los miembros de la familia, pues el equilibrio, digamos, brazos-bocas, exige o requiere de este trabajo temporal en los campos agrícolas, que igual se, se paga por jornal, no hay continuidad, ni hay estabilidad de empleo, ni apoyo a condiciones laborales, y donde lo que estamos viendo y analizando en lo profundo es una subordinación de lo que podría ser la reproducción social del campesinado al empleo en la agroindustria, ¿no? Entonces, hay una suerte de ganancia que reporta esta economía combinada para que estos trabajadores puedan aceptar un pago por jornal, por temporada, porque ellos son los que sostienen, ¿no? Ellos son los que subsidian en momentos de no demanda este tipo de trabajo,
¿no? Ahora, ¿qué ha habido en la actualidad que compensa todo esto? Pues son las remesas, ¿no? Las remesas a nivel mundial son amortiguadores de estos modelos de economía, ¿sí? Son unos amortiguadores. Entonces, si, si las remesas por todos los trabajadores manuales, migrantes ilegales, a el norte global, sin esas remesas, sería prácticamente, vivirían en condiciones de altísima precariedad, y efectivamente estaríamos hablando de, digamos, modelos mucho más desequilibrados y desiguales de calidad de ingresos para, para entrar, digamos, a los circuitos de comercialización, ¿sí? Porque el problema también es pensar que por el hecho de tener mayores ingresos monetarios, las condiciones de la gente van a ser mejores. No, el proceso es mucho más complejo, ¿no? Y el riesgo y la, digamos, la tensión que se provoca en relaciones familiares se vuelve mayor cuando tienen parte de la familia migrando ilegalmente y con todos los riesgos que sabemos que esta situación ha conllevado. Y otra es pues la venta callejera. Aquí hay dos tipos de negocio. Uno, el que yo comentaba, que es ese micronegocio familiar que está en zaguanes, en colonias periféricas, ¿no? Y otro, que ese es el que me interesa poner hincapié, que sería la foto de más abajo, es la que opera en espacios públicos de alta circulación, que no son pequeños negocios familiares, sino son cadenas amafiadas de distribución, y que esas cadenas amafiadas controlan territorios. Y por controlar territorios de manera ilegal, se vuelven mafias. Mafias que pues entran digamos, en acuerdos ilícitos con los que vigilan por la seguridad en los espacios públicos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de empleo? Porque estos espacios públicos de cadenas amafiadas contratan gente, ¿sí? Los que están ahí vendiendo afuera de los estaciones de metro, son empleados. Y es un empleado, pues, efectivamente muy autoexplotado, ¿no? Que trabaja a lo mejor 3, 4 días en la semana y luego descansa, bueno, así llamado descanso, entonces trabaja en otro tipo de empleo o se regresa a su comunidad. Y entonces hay un proceso, digamos, de una migración circular en territorio, digamos, en aproximación, que le permite, digamos, a las cadenas estas amafiadas tener una presencia permanente en estos sitios de alta circulación, al mismo tiempo que no genera ningún tipo de condición, digamos, de condiciones laborales dignas para las personas que trabajan para ellos. ¿Y quién ha sido uno de los grandes beneficiados, o qué país ha sido uno de los grandes beneficiados de todos estos modelos de cadena callejera? Pues China, ¿no? ¿Cuántos productos chinos vemos que se venden en las calles, ¿no? Ahora, lo que vemos es que tenemos, si son productos chinos o asiáticos, tenemos grandes cadenas internacionales de los chinos controlando los nodos centrales de las rutas y los eslabones que hay en todo el proceso, y lo que se ha llamado
y qué bueno que Lynn Ribeiro va a estar con ustedes, aunque no hable de esto, pues también habla de esto, ¿no? Porque parte de su nueva propuesta neocolonial tiene que ver también con este segmento de globalización desde abajo, ¿no? Ahora, después de enseñarles esto, entonces la pregunta sería, pues ¿hay trabajo digno en estas actividades informales? Pues es muy difícil responder si es digno o no es digno, porque tampoco no existe en algunos de los casos eh, una relación contractual de propietario-trabajador, ¿sí? Hay otras cosas que están involucradas en todo esto, y eso implica que hay también en esas relaciones contractuales ciertos compromisos sociales, ¿no? Hay compadrazgos, hay vínculos de parentesco, o sea, nunca se va a asumir como explotación de ancianos y de niños el trabajo impago de ellos en estos talleres intramuros. Pues nunca se va a ver como tal, ¿no? Sino hay un proceso que permite la reproducción de este estilo de conseguir un ingreso muy legitimado, ¿no? Entonces, digamos que proyectos más de corte economicista difícilmente pueden comprender este juego que existe de relaciones sociales, que es lo que le da muchísima legitimidad al trabajo informal, ¿no? Otra cosa que también, y estas cuestiones que son como coincidentes de actividades informales, son las que explican por qué en una lógica de acumulación capitalista la informalidad crece tanto, ¿sí? O sea, estamos dando, no hablando de temas morales, sino más bien de temas de lógica de acumulación que podrían darle explicación al porqué del crecimiento y al porqué de la persistencia y al porqué de la diversificación de la informalidad en cualquier cantidad de actividades, ¿no? Otra cosa también importante es que es, es un trabajador altamente productivo que está involucrado en múltiples tareas, algunas pues son apoyos, algunas sí obtienen un ingreso, algunas son motivo de reciprocidad, pero que en su lógica no cabe la categoría desempleo, ¿sí? No cabe la categoría, eso no existe, ¿no? Ese modelo no está en el ambiente, en este ambiente de informalidad. Y ese trabajo también, que eso es lo que es coincidente, es que no está aislado, no está atomizado. Al contrario, lo que lo ha fortalecido es que participa en tejidos muy densos de redes sociales, ¿no? Y donde hay ciertas cargas de relaciones que dependen unas de otras entre lo que sucede y el sentido comunitario en lugares de origen con los vínculos que tienen en lugares de residencia que muchas veces no son los mismos o la mayoría de las veces no son los mismos y lo que ellos reconocen como sus opciones en el mercado de trabajo. ¿Okay? Entonces, perdón, lo que estamos viendo son efectivamente relaciones muy sistémicas, lo que hay que abordar y en cualquier tipo de actividad veremos relaciones directas e indirectas que están produciendo valor, ¿sí? Eso es una de las esencias que hay que analizar, la producción de valor, ¿ok? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, cosa que no tocamos aquí, pero lo que es, por ejemplo, el trabajo informal en la industria de la construcción,
que es el gran dinamizador de la infraestructura para que cualquier ciudad o pueblo pueda operar, es que también hay una suerte de valor patrimonial en el saber, ¿no? En el oficio, en cómo se hace cierta cosa. Y esto los albañiles lo tienen muy claro, reproducen mucho los oficios. Si eres yesero, seguramente le vas a traducir eso a tus hijos, pero también espacios productivos como elaborar dulces o ensamblar ropa, también es una suerte de valor que ellos consideran el conocimiento que hay para participar en estos sectores productivos, que no tiene solo que ver con la manera de hacer las cosas, sino también cómo tienes que actuar, cómo tienes que generar tus redes para que tú puedas tener un control dentro de la inestabilidad. Y de alguna manera se trata de un derecho de dominio, ¿sí? Que es de veras muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque eso es la manera, el control del saber, del conocimiento, del ambiente en donde te mueves, es lo que permite una suerte de, digamos, en inglés sería como el gatekeeper, ¿no? El que cuida, el que está en la entrada para que haya una contención, para que no todo el mundo lo pueda hacer, ¿sí? Pero esto también, ese valor patrimonial, esa transmisión del oficio y de cómo te mueves en ese ambiente, se reproduce por la experiencia, por la práctica, ¿no? O sea, no es un conocimiento codificado, es un conocimiento tácito que le da la fortaleza y explica la expansión del sector informal, ¿no? Ahora, nada de esto podría suceder si a nivel de gobiernos locales no hubieran propuestas clientelares de tolerancia, ¿sí? Entonces, en todos estos casos estamos viendo un estado permisivo, inclusive en venta ilegal de cosas en las grandes metrópolis. Por ejemplo, en Nueva York o en Miami también hay relaciones clientelares, ¿ok? O sea, es una reproducción que ya se puede replicar también en el primer mundo, en esos casos también, pues, de toda la migración africana, asiática, que existe en todas las grandes metrópolis, ¿no? Y entonces hay una suerte de estado permisivo porque no puede resolver un problema de mantener a la economía con trabajo formal, ¿no? Entonces, esa tolerancia y esas corruptelas son parte de la dinámica de la expansión de la informalidad, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo vemos el valor del trabajo? ¿Cómo lo tenemos que, cómo tenemos que hacer esa fórmula de entender por qué es precario? ¿Sí? O sea, no es precario por lo que reciben monetariamente, sino es precario porque hay una lógica reproductiva impaga de altísimo valor, que es la que sostiene a esa lógica productiva de pocos ingresos, ¿no? Entonces, hay una suerte de tolerancia a aceptar cualquier tipo de ingreso porque son ellos mismos en los que recae la carga, digamos, de subsistencia de este mercado de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que importa? Le importa entender quién se está beneficiando de este modelo, porque si no entiende uno esa relación estructural, entonces uno da cuenta parcialmente de lo que está pasando.
Ahora, lo que yo les comentaba de la economía de plataforma. Esta es gigantesca, altamente diversificada, comienza a aparecer, pero aparecer remotamente, pues en la década de 1990 al final, a mediados de los 90, pero que ha tenido un crecimiento totalmente exponencial y donde también permanecen prácticas de sobreexplotación, aquí también de autoexplotación. A diferencia de lo otro que les platiqué, aquí no existe un componente familiar, no hay una reproducción, no hay un vínculo, esa simbiosis que hay de producción, reproducción en las cadenas que yo les platiqué. Aquí sí es un proceso muy individualizado, ¿sí? Y eso es lo que digamos, es la conveniencia que tiene el trabajo de la economía de plataforma. Ahora, esto hay que dividirlo en dos. El trabajo gig, que es el trabajo altamente calificado, y el trabajo de todos los servicios demandados, que como ustedes saben, creció exponencialmente en el COVID, ¿no? O sea, fue por la virtualización que siguió la economía caminando, siguió habiendo consumos, siguió habiendo, sí, prácticamente consumos domésticos, digamos, siguieron siendo muy importantes, y ahí el resultado del crecimiento de Amazon, ¿no? En ese momento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como trabajo gig? Son todos esos desarrolladores, todos esos trabajadores del conocimiento que saben manejar datos, que saben manejarse en todos los instrumentos de la revolución 4.0, saben manejarse en minería de datos, en diseños 3D, en el Internet de las cosas, saben construir algoritmos. Y también aquí, digamos, es el trabajo de los famosos call centers, que es gigantesco, ¿ok? Y todos esos, muchos de ellos, de este trabajo, se hace en un proceso de lo que se le llama el famoso outsourcing, ¿ok? Mucho es contratado por proyecto, ¿sí? Y eso, pues, realmente le conviene a la economía de plataforma. Si uno ve la difusión que hace Google de los millones de empleos que dice que genera, habría que preguntarse cuántos están en el núcleo central. De esos millones son solamente pocos miles que tienen una posición estratégica, estable, de altísimas ganancias, y el resto está subcontratado, ¿sí? Entonces, a este que se le llama sistema electrónico informático, lo que controla es una actividad cognitiva, ¿sí? Y la actividad cognitiva también ha generado su propia informalidad. Y como yo les decía, le conviene a todas estas grandes firmas, modelo Silicon Valley, tener un núcleo muy pequeño, muy potente, y el resto es sustituir ese control directo por fuerza de trabajo muy especializada que les provee un servicio en algún momento específico, ¿no? Entonces, ¿por qué se facilita este outsourcing en el trabajo gig? Porque opera en la web, ¿no? No se necesita de trabajo presencial. ¿Cuántos hindús trabajan en India? Y realmente son unos matemáticos excelentes, ¿no? Que trabajan, digamos, por proyecto, y lo que sucede en la web es que tú puedes cooptar esa producción creativa, innovadora,
que después se apropia, se chupa, es como un imán. El nodo central se vuelve como un imán de mucho de lo que sucede en cualquier parte del mundo, porque estás conectado en la web, ¿sí? Y esa producción creativa tiene digamos, ese proceso de desconcentrar el proceso. Por un lado está un mundo un mundo completo, una población inmensa que está produciendo valor, y por otro un nodo central que se está apropiando de ese valor. Y ese es el nodo central que le está otorgando valor a los servicios que ofreces en la web, en el mercado, ¿sí? Ahora, toda esta estructura web ha gestado también una suerte de autoexplotación, ¿sí? O sea, hay una autoorganización, inclusive se llama autopolinización, que crece, se expande de manera descentralizada, pero como yo les digo, el nodo central es como un imán que atrapa lo mejor, atrapa la energía más potente, ¿no? Y está respaldado por una filosofía del bien común, que eso también es algo, digamos, muy interesante, que tiene una filosofía que todos en estas comunidades de práctica distribuida están aportando algo para la sociedad, de manera, digamos, de alguna manera, ellos consideran que es una manera un tanto desinteresada, o sea, que el valor de lo recibido no importa, sino lo que importa es la proyección que tiene socialmente. Y entonces se vuelve todo este respaldo de lo que le llaman copyleft movement, que es el que respalda el open data, el open source, la ciencia abierta, todo lo que implica el acceso que tiene, digamos, que tenemos todos los usuarios de la web, de todo lo que se produce en la red, ¿sí? Entonces, es otro tipo de modo de generar ganancia, más por el prestigio, más por el manejo y la venta de bases de datos, por grupos, digamos, pues, que compran información, que compran ya información organizada, codificada, con intereses de control, ¿no? Y este sistema electrónico informático, pues tiene su propia regulación, ¿no? Es su propia control, ¿no? Pero es un control que lo está dando el algoritmo, ya no es un control de un patrón, no es como en el otro caso, ¿no? Sino es tema de los potentes algoritmos que son los que dictan la disciplina en el espacio gig, ¿ok? Y bueno, startups y grandes empresas no podrían existir y no podrían crecer si no tuvieran todo este servicio de reparto a domicilio, ¿sí? Y ya los conocemos, o sea, es parte del panorama que tenemos en todas las ciudades, ¿no? Que hemos hecho nosotros uso de todos estos servicios, y inclusive de población que no usaba la web para comprar, pues después de la pandemia ya se volvió hasta un hábito, ¿no? A veces hasta priorizas una compra por Amazon que ir a un centro comercial, ¿no? Y hay zonas en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, que están cerrando centros comerciales porque toda la gente ya prefiere comprar y que los productos le lleguen a su casa, ¿no? Entonces, aquí también es un trabajo individualizado, que el ingreso recae en la cantidad de tiempo invertido en todos estos repartidores, que se les llama colaboradores, ¿no? Para suavizar un poco esa relación de explotación,
pero la competencia por, por, por tener oportunidades en los tiempos de mayor demanda hacen que realmente trabajen una cantidad increíble de horas, ¿no? Entonces, de la misma manera que el trabajo gig, aquí el tema es esa economía controlada por los algoritmos. Y de eso hay que analizarlo. Cambia efectivamente la relación, digamos, capital-trabajo o relaciones de explotación o relaciones de acumulación, porque aparece algo que es una tecnología que es la mediadora de estas relaciones, ¿no? Igual que otros espacios de la economía informal, no hay límites de crecimiento. Y eso está implicando una verdadera competencia voraz, ¿no? Ahí se le llama a toda esta cuestión de subcontratación offshore, ¿no? ¿Cómo se le llama? O sea, a través de la web. Bueno, se les llama precariats, ¿no? O sea, es una, digamos, un concepto peyorativo de lo que es el trabajo en este mundo de plataforma. Se le llama también esclavos de la red, ¿no? Y entonces, esto pues realmente hace que sea una manera muy específica de control que está beneficiando a las grandes firmas, ¿no? Y claro, clarísimamente se puede ver en cómo ha crecido el valor en el mercado de estas empresas. Ya tienen valores, Amazon, por ejemplo, ya tiene valor de trimillones de dólares, o sea, ya no son billonarios, son trillonarios, ¿no? Entonces, igual, con un trabajo totalmente informalizado, eh, precario, ¿no? Y que lo que reconocen es que al menos, y ahora en pandemia, mucha gente se movió, mucha gente que perdió sus empleos a trabajar en estos servicios de reparto, ¿no? Ok, todo está tremendamente cooptado, digamos, en ese proceso de concentración de riqueza. Y por eso yo quería hablar de otra cosa. Yo quería hablar de algo que también está sucediendo y de repente le quiero nombrar como espacios de la esperanza, ¿ok? ¿Se puede o no replantear ese modelo de alta concentración de capital? Pues tanto como transformarlo, no, pero sí puede haber, y ya hay evidencia, de otros canales de producción y redistribución de riqueza distintas que nosotros como científicos sociales también deberíamos de registrar y analizar cuidadosamente para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí pongo tres cosas que están sucediendo que hay que visualizarlas con mucho más precisión, que se escapan del formato de relaciones de trabajo inestables, digamos, relaciones de trabajo porque hay una contratación o subcontratación o, o autoexplotación del trabajo, sino aquí estoy hablando de algunas tendencias que inclusive antropólogos como Keith Hart han llamado economía humana, ¿sí? Y otros modelos de cooperativas o de economía social y solidaria que tienen modelos alternos donde lo que se busca es el buen vivir y no la producción de riqueza o sea, no la producción de riqueza para acumular, sino para redistribuirla, para el buen vivir, para que los que lo producen puedan
digamos, ser los beneficiarios de esa producción de riqueza. Y hay casos, la verdad, muy interesantes. En México hay un caso icónico que se llama Tosepan, a lo mejor algunos lo conocen, que está en la Sierra Norte de Puebla, y han logrado una suerte de gobernanza para el buen vivir, inclusive contrarrestando la presencia de mineras en la zona, porque lo importante de esto es que han gestado una nueva agencia, una nueva manera de toma de decisiones, de gobernanza en autonomía. O sea, ellos de manera, digamos, comunitaria, no individualizada, toman decisiones de qué es lo que les conviene para mantener un equilibrio, digamos, tanto del buen vivir social como del buen vivir ambiental. Y luego hay, y combinado con lo primero, toda una suerte de modelos de procesos regenerativos y de equilibrio de ecosistemas. Y aquí también hay una suerte de una participación ciudadana muy, 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 muy comprometida con su vivir, su buen vivir, y que esto se ha denominado de muchas maneras economía circular, que es la economía que no ve la basura como el último proceso lineal de la producción y el consumo de bienes, sino lo ven como la posibilidad de volver a recuperar material reconocido como basura y hacerle un upgrade, ¿no? Un reciclaje también, y poderlo meter otra vez al circuito de la economía. Están las economías verdes, que pues, ya saben ustedes, es parte del cuidado del ecosistema. Inclusive estos huertos urbanos son parte de la economía verde. Economía azul es un poco más cuidando no solamente la tierra, sino también todo el sistema en su conjunto, ¿no? Hídrico, la tierra, la atmósfera, o sea, son procesos mucho más complejos. Y las famosas ciudades inteligentes, no como esas ciudades que operan con una centralidad en la tecnología, sino cómo puede haber una suerte de procesos de vida más segura a través de aplicaciones que la propia sociedad usa y diseña para controlar, pues, cosas que el gobierno no ha podido controlar, ¿no? Entonces hay, sobre todo en Europa, proyectos muy interesantes de ciudades inteligentes que tienen manera de captar información cuando hay violencia, cuando hay lugares inseguros, cuando hay un problema de ruido, ¿no? Que pueden, digamos, monitorear y informar, digamos, a autoridades municipales para que ellos lo atiendan. Entonces hay una suerte en ciudades inteligentes de generarse una ciudadanía participativa, pero también una política pública más comprometida, ¿no? Y entonces así está, eso es parte también de lo que es el último punto de cultura colaborativa para el bien común, y es todo este tema de vigilancia de la ciudadanía, que los recursos públicos estén bien utilizados. Sé que en Latinoamérica tenemos serios problemas para que esto se aplique, pero pues tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar y tenemos que tener como una participación mucho más ciudadana, porque estamos muy acostumbrados a individualizar nuestros procesos y nada más ocupar nuestro tiempo en quejarnos, ¿no?
Entonces, bueno, esto la sociedad no puede ir sola, ¿no? Esto la sociedad no puede ir sola. Tiene que haber una suerte de esfuerzo multiactor. Tiene que haber también actores del régimen que estén ayudando. ¿Quiénes tienen que estar? O esta ciudadanía, ¿a quién tiene que alertar, digamos, cambiar sus propuestas de acción? Pues obviamente al gobierno, también a ciertos segmentos de quienes tienen dinero, ¿no? Cómo llegar a un vínculo, digamos, de relación digna, para apoyar todos estos proyectos. Ahorita les voy a platicar. Las instituciones universitarias y de investigación también tienen que replantearse ciertas funciones, ¿sí? Tiene que haber una mayor eh, cercanía con temas de incidencia, pero bien hechas, ¿no? Y obviamente, si la ciudadanía no cambia y hay un mayor desarrollo de agencia, va a ser muy difícil que todo esto cambie. O sea, estos tres actores, los arriba mencionados, no van a cambiar si no hay una presión desde abajo, ¿no? Una agencia de la ciudadanía. Y obviamente también, y eso sí también es la ciudadanía, y somos nosotros todos los consumidores que también tenemos que cambiar, modificar nuestras prácticas de consumo, ¿sí? Y tener unas prácticas pues, más comprometidas. Entonces el gobierno, pues obviamente hay un gran compromiso y es este tema de un respaldo regulatorio. O sea, tiene que haber una normativa que estimule estas nuevas propuestas organizativas para que haya una manera más ágil, más adecuada de, digamos, de administrar los ingresos. No saben la cantidad de obstáculos que hay para estas cooperativas, para que de veras no se vuelvan espacios nada más de sobrevivencia, sino que de veras se vuelvan verdaderas empresas que reinvierten las ganancias, redistribuyen las ganancias, ¿no? Obviamente también otro compromiso que no se puede soslayar es pensar en educación y salud como un bien colectivo, un bien universal. O sea, no tiene que estar amarrado a tu posibilidad de la salud, a tu posibilidad de tener un empleo en el gobierno o en la empresa, sino tiene que haber un servicio de calidad universal de, del- de, del- de la salud que permita tener una sociedad sana. Yo sé que estoy hablando de espacios de la esperanza, pero prefiero pensar que tiene que haber una agenda comprometida y no caer en la tentación de pensar que cada vez el capital, el gran capital, es el único beneficiado. Como yo les decía, hay casos de éxito en todo lo que yo les digo, de este replanteamiento de modelos económicos, son todavía semillitas, ¿no? Pero sí creo que hay que ver esas semillitas, hay que ver cómo le han hecho, ¿no? A pesar de todos los obstáculos que han tenido, ¿no? Y ya les comentaba yo de los centros de investigación. Esto es importantísimo, que haya una investigación más participativa, ¿sí? Que es importante, sí, yo soy de acuerdo, soy parte de esa estructura de producir conocimiento científico. Es muy importante ese pensamiento complejo, pero también es muy, es un importante aliciente cuando sabes comunicar o puedes aportar algo para que actives una capacidad de agencia en la base, ¿no?
que vean que es posible. Y hay toda una serie de instrumentos no paternalistas, sino efectivamente de una suerte de apoyo que incentive la agencia, ¿no? Y bueno, lo de las prácticas de consumo también, y eso, pues, pues todos tenemos que ser comprometidos en lo que podamos, ¿no? Para poder cambiar ese desgaste tan enorme que le estamos dando a nuestra tierra y a nuestra agua. Y entonces, bueno, pues esto es, como verán, es muy complejo, no es fácil. No debemos, como está hasta el momento, encajonar cosas tan variadas como las fotos que ven aquí en una misma situación, sino tenemos que explicarlas a través de su presencia sistémica en un modelo económico y ver las posibilidades, pues ahora sí que futuras, de que esto pueda ser alterado, transformado. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Carmen. Sin duda, tu participación ha sido muy enriquecedora, sobre todo porque evidentemente en este pues, tiempo extraordinario que hemos vivido y que seguimos viviendo con el tema de la pandemia, el tema de la informalidad se ha convertido pues en un centro importante de debate, no solo a nivel antropológico, sino también como a nivel de política pública, ¿no? En ese sentido, creo que esta reflexión, lo que tú nos presentas, pues nos da para que hagamos un esfuerzo entre academia, servidores públicos, como bien dices, universidades, para pensar cómo proponer estos esfuerzos, ¿no? Más bien, estas políticas, ¿no? El tema del esfuerzo multifactor me parece que es una propuesta muy interesante ante la complejidad, porque como bien has dicho, interviene temas de familia, temas de parentesco. Leí también por ahí que el tema de género, ¿no? Las mujeres en este trabajo también de la venta por catálogo, etcétera, ¿no? Creo que hay un mundo en la informalidad y esa propuesta que tú das sobre desestigmatizarla, creo que también debe permear en las esferas públicas, ¿no? Entonces, en el Facebook, en la red, nos hicieron algunas preguntas. Dice, Muy una de bien. ellas dice, ¿consideras que la producción del valor por parte de los usuarios en estas economías de plataforma son apropiados únicamente por los dueños de las empresas o hay también una apropiación por parte de los usuarios? Repensando estas economías desde las teorías del valor. Si quieres, si Ok, quieres me la contestas y vamos así una por una, ¿no? exacto. Si quieres, vamos una por una, porque Sí, como es tan diverso lo de la economía informal, cada claro, una te presenta una apertura más. A ver, exactamente. aquí hay una cosa muy interesante en esta pregunta, porque el usuario es un productor de valor. Cada vez que nosotros entramos y damos un clic, un like en Instagram, una entrada, una búsqueda en Google, estamos produciendo datos. Entonces, en la economía de plataforma, lo que uno produce es dato, ¿sí? Eh, Eso, en realidad, lo venden, ¿no? Lo venden. No venden, Carmen, bueno, quiere comprarse un jabón, ¿no? No, no dicen eso. Eso es lo que uno firma, ¿no? Digamos, de derecho a la privacidad. Pero saben que Carmen Bueno, cuando yo me registré, vivo en tal lugar, tengo una cierta una ocupación, soy mujer, bla, bla, bla. Y entonces empiezan los algoritmos a codificar eso y
hay compradores de publicidad, hay compradores del mismo gobierno, digamos, que compran esas bases de datos. No compran la base de datos, compran el análisis de esas bases de datos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer publicidad, para hacer campaña política. Entonces, el dato, eso es lo que tiene valor. Entonces, sí, usuarios producimos valor, pero también hay una manera que el valor se está permitiendo hacer lo que le llamamos innovaciones abiertas, ¿no? Hay comunidades de práctica distribuida que se integran por intereses específicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los este, amantes de los drones, ¿no? Entonces tienen una comunidad de práctica distribuida y entonces uno de ellos dice, mira, quiero hacer que el dron registre información, por decir algo que es muy usado, de calidad de la tierra, en la calidad de la tierra para la producción de limón, ¿no? Y entonces esa comunidad de práctica aporta conocimiento. Ya en Europa se está haciendo un modelo que si la innovación llega a entrar al mercado y entra exitosamente, el propietario, o sea, el que se beneficia de la innovación no sea una persona, ¿sí? No sea quien registra la innovación, sino sea toda la comunidad que participó, o sea, la que participó, la que dio, la que aportó una idea que fue utilizada para ello, ¿no? Y eso lo pueden registrar porque todos los datos se pueden registrar, todos los datos de la plataforma se pueden registrar y se mantienen en la nube. Y entonces están viendo, ok, tu aportación, tu idea fue radical para posicionar el famoso dron en el mercado, entonces se les da un porcentaje de esa ganancia. Es algo muy interesante que está pasando, sobre todo en comunidades de práctica europeas. Y ya tienen un modelito igual. Es un algoritmo que controla cómo se fue acumulando cierta información para producir una innovación. Entonces, sí, ahorita lo que pasa es que todo eso es todavía muy marginal, la innovación abierta para que se quede el beneficio en estos innovadores de base, ¿no? Y desafortunadamente lo que sí sucede es que mucho de lo que nosotros usuarios hacemos mandando un mensaje, toda esa información está codificada y se utiliza y se vende y por eso de repente pensamos en algo y ya al otro día tenemos las ofertas para la compra de jabones que existen en el mercado, o sea, luego ya está segmentado y ya nos están llenando de publicidad sobre algo que fue a lo mejor una intención, ¿no? Entonces el mismo algoritmo reproduce cosas, ¿no? Entonces sí, tengo aquí algo de Yolotl Mancillas en el chat, que la tengo aquí enfrente a Yolotl, que si quieres la leo Sí, o sí, quieres, sí, ¿sí? adelante. Dice, Sí, si analizamos las múltiples formas de la informalidad que usted nos presentó desde la perspectiva de género, ¿son más afectadas las mujeres o los hombres? Son afectados de manera diferenciada, siento yo, y depende de la actividad, depende de la actividad. Lo que es un hecho es que la informalidad no tiene barreras digamos, de género ni generacionales. Y ahí está el modelo de explotación, que es no es tan, digamos, no puede segmentar hombre-mujer, porque puede ser que en la producción intramuros, en la producción en las casas, si tú tienes un hijo
joven que no tiene trabajo, pues si tiene que desgranar pepitas, que hay en Nezahualcóyotl hay casas enteras que están desgranando pepitas, ¿no? Pues va a entrar, pero es invisible. El tema es que hay mucho trabajo invisible en la informalidad, ¿ok? Y es muy difícil, por la invisibilidad, es muy difícil, realmente, pues, digamos, registrar esa información que tú me pides, ¿no? Hay una encuesta que se hace, la encuesta de ocupación en los hogares, pero aún así esa encuesta, porque si las van a registrar en los hogares, no saben el efecto que pueda tener, siguen invisibilizando, ¿sí? A mucho de la mano de obra que sí trabaja, ¿no? Entonces, y bueno, me complementas tu pregunta y dices, ¿de qué manera se manifiesta trabajo de cuidados y la triple jornada? Pues se manifiesta, o sea, no se manifiesta porque así es, ¿no? Es que es increíble la cantidad de tiempo invertido por quienes trabajan en la informalidad, que es invisible. Es increíble, ¿no? Yo hace muchos años hice un trabajo de la venta de comida en las calles, ¿no? Entonces, una comparación de los vendedores de tacos de canasta en Chapultepec, que pertenecían a una red, o sea, no era que un señor un día pues dijo, no tengo empleo y me voy a ir a que mi esposa cocine un tacos de canasta y me voy a ir a Chapultepec. Una red increíble que cooptaba la zona de Chapultepec. A cualquier inocente que se le ocurría, pues voy a agarrar una canasta y voy a ir a vender tacos, casi lo mataban, ¿sí? Casi lo mataban. ¿Por qué? Porque estaba cooptada la vía pública. Ese red de canastas ganaba, el que controlaba la red, ganaba muchísimo. No te puedes imaginar la cantidad de ingresos que tenía la persona. Les pagaba cualquier cosa a los empleados de la venta de canasta, pero tenían algunas prácticas estos vendedores. O sea, si veían que era alguien que como que parecía que tenía mejores recursos, pues le vendían el taco más caro que otro que pues veían que no tenía dinero y entonces con esto más o menos balanceaban, ¿ok? Pero hice un seguimiento de una señora que vendía en el zaguán de su casa quesadillas. Toda la gente que participaba, el marido era chofer, se levantaba a las 5 de la mañana a limpiar el zaguán, ella se iba al mercado a comprar la comida, se pasaba elaborando todo el día todos los guisos de las quesadillas y lo único que contabilizaba ella en su ingreso era las 3 horas que estaba vendiendo las quesadillas, ¿sí? Eran 12 o 14 horas de trabajo de ella, del marido y del hijo, porque el hijo luego llegaba y era el que le ayudaba a levantar pues todo lo que tenía y que comían en la noche lo que le sobraba de lo que no se había consumido. Entonces, y yo le decía, ¿cuánto gana? Y decía ella, no, pues yo gano más que mi marido que se va de chofer, ¿no? Y entonces hicimos una contabilidad de horas invertidas y le dimos un valor en el mercado, ¿no? No, ella reconocía una tercera parte de ese valor y en ese caso, pues la única que daba la cara, digamos, al consumidor era ella, pero el trabajo atrás del marido y del hijo era enorme, era gigantesco. Entonces, esta cosa de género en el mundo privado cambia, ¿sí? Y puedes ver ciertos patrones que no son muy visibles. Ok.
Ok, no, pues sí, sigue siendo interesante toda esta parte de cómo en la informalidad, no formalidad, pues el género, los cuerpos trabajando, etcétera, es muy interesante. Y bueno, tenemos otra pregunta de Selene que dice, hola, muchas gracias por tan interesante conferencia. Ahora me he interesado por el trabajo que realizan las mujeres en el semáforo haciendo alguna práctica circense. ¿Desde qué marco puedo analizar dichas prácticas que se mezclan? ¿Desde qué marco puedo analizar dichas prácticas que se mezclan entre el trabajo informal y la recreación? Ujú. Sí. Eh, ¿Qué tiene, o sea, no sé qué disciplina, en qué enfoque lo quieres hacer? Eh, lo que hay que hacer, yo también fui lectora de una tesis que hizo este trabajo en los artistas de semáforo, ¿no? En la ciudad de Jalapa. Entonces ahí ella descubrió que estos artistas eran estudiantes de arte, porque en Jalapa pues hay muchos centros de artes plásticas, ¿no? Y entonces no eran aislados tampoco, o sea, para estar en un semáforo, en muchos lugares tú tienes que tener una suerte de permiso, ¿no? Tienes que darle una parte de lo que te ingresa a la gente, los policías, digamos, de tránsito. Entonces, pero ellos generaban una comunidad. Entonces, así redistribuían los ingresos, ¿no? Y ellos tenían, digamos, una negociación, claro, a base de mordidas, para ellos que eran estudiantes de arte, tener la posibilidad de expresarse y obtener un ingreso en los parques y en algunos semáforos del centro. Entonces, hay que contextualizar el tema, hay que contextualizar cómo opera, ¿no? Cómo opera en un contexto territorial que se presta a ciertas dinámicas. Por ejemplo, todas estas personas discapacitadas que están en los semáforos de la Ciudad de México, es una red de discapacitados, ¿no? Digamos que los someten a ellos a estar, a que la gente se apiade de ellos, pero ellos son parte de una red, los colocan y los recogen, y con recogerlos también recogen lo que ellos obtienen en la calle, ¿no? Y bueno, pues, no sé las condiciones ya después de cómo viven estas personas, qué tantos les dejan a ellos, pero es una mafia, no van independientes, ¿eh? Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de una compañera que dice, ¿considera la informalidad como resultado de procesos de crisis o existiría mediada por configuraciones culturales propias de Latinoamérica? Fíjate que ha habido estudios muy interesantes que la informalidad crece con el crecimiento de la economía. Entonces, eh, entre más crece la economía, más crece la informalidad. Entonces, es que el problema de la informalidad es cómo lo registras en términos macro, o sea, no existe tal cosa, porque los indicadores estadísticos están yendo mucho a la parte legal y lo legal es una mínima manera de entenderlo y las encuestas que hacen a nivel hogar son encuestas solamente en ciertas ciudades seleccionadas y es una encuesta, es selectiva. Entonces, si bien puedes, como hacen ellos, generalizar a partir de una encuesta, no te está dando la dimensión, porque no hay o sea, la informalidad, el mundo rural está plagado de talleres domiciliarios, plagado. Y está plagado también de tianguis ahora que venden ropa usada, que es una distribución
de pacas, de ropa que se tira a la basura, sobre todo en Estados Unidos, que después se vende en tianguis de pequeñas comunidades, ¿no? Esa ropa usada ya tiene otro canal, tiene un canal muy, muy, muy fuerte. Así es que me llamó mucho la atención porque no hay, esa tesis de que la informalidad es un reservorio por la falta de espacio en el mundo formal, puede ser, pero tampoco es una cosa que sea afirmativa del todo. A ver, otra cosa que yo podría comentar. Estuve un tiempo haciendo trabajo en la venta ambulante, ¿no? Ninguno de los que estaba en venta ambulante me dijeron estar esperando entrar a la formalidad. Nadie, 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 nadie. Tenían, ahí fue donde yo entendí que tenía un valor patrimonial que no podía ser sustituido por un empleo estable formal que en algunos casos les reportaba menos que lo informal. O también vi, y eso es muy, muy interesante, y lo ha trabajado Susana Narutsky, lo trabajó también muy bien, que es un proyecto familiar. Entonces, a lo mejor hay quienes se contratan de manera formal, aunque ganen poco, pero así tienen acceso a la seguridad pública de salud. Entonces ahí puede, si es hijo soltero, que los papás tengan acceso a seguridad del ISSSTE, del IMSS o no sé qué, y al mismo tiempo están otros trabajando en la informalidad, obteniendo otros recursos. Es muy, o sea, no se puede segmentar esto por empleo. No existe en la realidad. Son prácticas, decisiones eh, familiares. No por ello todos están felices, ¿no? Claro que genera mucha tensión. ¿Sí? No hay que pensar que porque es una decisión familiar todo el mundo es feliz. Eso es una mentira. Pero sí hay prácticas que lo reproducen así, ¿no? Sí, claro, y de repente vemos en una política pública pues que todo se ciña a lo ilegal, ¿no? Y esto que nos está mostrando tu trabajo y toda la lectura antropológica es que es mucho más complejo, ¿no? Y Sí. bueno, ya casi para cerrar, Carmen, nos gustaría tener más tiempo, pero vamos a abordar una pregunta, una última pregunta. Ujú. Dice, el actual gobierno de la Ciudad de México está considerando impedir el comercio informal. ¿Qué impacto social podríamos esperar en caso de que esta estrategia diera los resultados que espera dicho gobierno? No es la primera vez. No es la primera vez. Siempre los gobiernos han querido suspender esto y hay toda una serie de estrategias muy interesantes. Aparte hay toda una serie de acuerdos, ¿ok? Acuerdos de apoyos muy fuertes que tienen los gobiernos locales y de compromisos pactados con la informalidad. Les genera un apoyo social impresionante, ¿eh? Entonces hay ciertos arreglos. En ciertos momentos que conviene, digamos, a imagen pública, se tienen que replegar y de repente baja la tensión y vuelven a aparecer. Es más, aparecen y proliferan, ¿no? Se expanden. Ahora hay mucho más comercio informal, cada vez crece más, lo ves en los puentes peatonales, lo ves en todas las entradas del metro. No, es increíble la cantidad de informalidad que existe. Entonces, esto es imparable, o sea, es imparable, pero hay acuerdos de imagen, ¿sí? Siempre ha habido, siempre ha habido. Y hay
amenazas fuertes, o sea, puede haber mucha agresividad, el control de territorio es muy fuerte. Y nada más complementar esto, hay también en algunos lugares, no todos, no hay una frontera entre lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces de repente tú puedes encontrar bodegas de juguetes chinos y en la misma bodega puedes encontrar almacenes de narcóticos, ¿no? Puede ser, pero no en todos los casos. Lo que pasa es que esa estigmatización, pues, genera, digamos, un desprecio y a la vez eh, un reconocimiento por algunos consumidores, ¿no? No todos los informales están metidos, son narcotraficantes, no son. Pero sí el narcotráfico, pues obviamente sigue las mismas prácticas, sigue exactamente las mismas prácticas clientelares, hasta con más fuerza, ¿no? Y a veces amenazando a algunos. Ese es algo que hay que tener mucho cuidado. Llega un momento en que hay una frontera que haciendo investigación puedes arriesgar, eh, porque puedes entrar en un campo donde si haces investigación académica, no hay institución académica que te pueda respaldar, ¿no? No hay instrumentos para ello, ¿no? Y entonces ese es un altísimo riesgo. Y sí, conozco un investigador que tuvo que desaparecer, ¿no? Hubo un cambio de identidad y dejó todo atrás con tal de seguir viviendo. Entonces sí hay un problema para entrar, así como los antropólogos entramos, a ese campo ilícito. Sí. Ok, no, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido toda una cátedra lo que nos acabas de dar, como siempre. Eh, Nos queda muchísimo por reflexionar en torno a este tema de la informalidad. Me parece muy interesante la parte de no estigmatizar esta práctica, como bien dices, el hecho de que no haya fronteras entre lo lícito y lo ilícito, pues nos lleva a tratar de entender de manera a diferentes escalas, ¿no? Esta situación que, pues, que vivimos, que observamos, en la que también nosotros somos partícipes, ¿no? Porque de repente no nos damos cuenta justamente de como de esta frontera entre lo ilícito y lo ilícito, porque también nosotros estamos consumiendo, no sé, al repartidor de las plataformas, etcétera, ¿no? Y creo que el papel antropológico que todos, y sociológico también, pues tiene que permear también en otras instituciones para poder entender esta práctica, pues económica, ¿no? Entonces creo que ha sido muy enriquecedor. Te agradecemos muchísimo que hayas participado este día con nosotros. Es un honor escucharte. Y bueno, en nombre de todo el grupo, muchas gracias de nuevo. Y los invitamos a que sigan conectándose a estas charlas que nos llevan a estas reflexiones muy amplias, muy complejas, ¿no? Que es como la parte de la economía. Eh, el próximo 6 de mayo estará con nosotros Gustavo Lins Ribeiro. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que sepan el tema, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Les agradecemos muchísimo a todos los que participaron con sus preguntas. Y pues nada, sigamos reflexionando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Carmen, y a todos también por acompañarnos. Pues un gusto y muchas gracias de veras por la invitación, María Luisa, María y todo el grupo que organiza estos eventos. Un Perfecto, gracias. abrazo.